Bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Yo le puse a este tema: amar a Dios de verdad. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para pedirte que escuches mi oración que hago hoy delante de ti, Señor, y me respondas. Ayúdame, yo reconozco que sin ti nada podría ser. Yo reconozco que hasta el día de hoy estoy aquí por tu pura misericordia. Yo dispuse mi corazón para predicar tu palabra y un día te lo dije, Señor. Tú escuchaste mi oración, me respondiste y yo me comprometí a predicar de tu palabra y hasta el día de hoy aquí estoy. Usa mi vida como un instrumento y permite que la palabra que pueda quede compartir, quede bien sembrada en los corazones de tus hijos y de tus hijas que están aquí, y permite que esta palabra pueda servir para que todos y todas te amemos de verdad y no solamente de lengua, Señor, porque tú esperas que nosotros te amemos a ti de verdad. Tú esperas que tengamos una relación de amor entre tú y nosotros. Y aquí estoy, usa mi vida y permite que cada uno de los que estamos aquí podamos entender lo importante que es amarte de verdad, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel estuvo viviendo 400 años como esclavos en Egipto. Y cumplidos estos años, Dios levantó a un líder para liberarlos, llamado Moisés, al cual respaldó con las 10 plagas que tuvo que enviar Dios para que Faraón dejara ir libre al pueblo. Y Dios los respaldó aún para liberarlos de Egipto y que llegaran al desierto, pero tenían que pasar por un mar llamado el Mar Rojo. Entonces Dios tuvo que abrir el Mar Rojo para que pasaran sin mojarse o ahogarse. Y en el desierto los alimentó, les hizo descender del cielo el llamado maná o pan del cielo, y para saciar su sed les hizo brotar agua de la peña, y los guió de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, y de día en una columna de nube, porque los amaba y los sigue amando. Todo eso que Dios hizo para liberar al pueblo de Israel fue porque los amaba y los sigue amando. De igual forma, ustedes y yo, antes de ser cristianos, éramos esclavos del pecado y del diablo y estábamos condenados para ir al infierno por la eternidad. Pero Dios nos envió a alguien para liberarnos del poder del pecado y del diablo y del infierno. ¿Y todo por qué? Nos ama y nos sigue amando. Ese alguien que Dios envió es nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16. Es un versículo que todos ustedes saben, y precisamente mirando este versículo miré precisamente que un grupo de hombres de Dios guardaron en una olla este mismo verso, pero como en 300 o 400 traducciones e idiomas, y ese verso lo guardaron en una olla y lo metieron en un obelisco que está en Nueva York, dentro de ese obelisco, porque lo consideraron muy importante y como el centro de la Biblia. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto al pueblo de Israel en aquel entonces como a nosotros, Dios nos mostró su amor al enviarnos a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea y se arrepienta y lo reciba como Señor, sea libre del poder del pecado, del diablo y de ir al infierno.
¿Y todo por qué? Porque nos amó y nos ama. Y porque Dios nos demostró su amor primero y con hechos, ahora Dios con justa razón nos demanda que lo amemos. Si Dios envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y nos liberó del poder del pecado, del diablo y de ir a parar al infierno, Él nos amó primero. Y entonces con justa razón nos demanda que lo amemos. Si tú amas a alguien, ¿qué esperas de ese alguien? Que te ame, ¿no? Pues eso es lo que espera Dios de ustedes y de mí. Hoy en día empiezan algunas de alguna religión a realizar ritos religiosos para después celebrar las llamadas 3 caídas. Pero pues es un rito religioso en donde nada que ver con lo que Dios manda y con el amor que se le debe de demostrar, porque en esas fiestas o en esos ritos un montón de fiestas y un montón de borracheras. Hoy nosotros no celebramos ese rito, pero sí tenemos que amar a Dios con hechos y en verdad, como lo vamos a ver en este tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, algo que Dios le pidió al pueblo de Israel después de liberarlos, no antes. Los liberó y les mostró su poder en el desierto y de esa manera les mostró que Él los ama. Y después les pide esto, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios se dio y se da a conocer al pueblo de Israel y a nosotros como uno solo. Y lo tenían y tenemos que amar de verdad, de todo corazón, de toda nuestra alma y con todas las fuerzas. Esto nos da a entender, que Dios quiere tener una relación con su pueblo y con nosotros. Él quiere que lo amemos de verdad, porque Él nos ama de verdad y porque Él nos amó primero. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versos de 9 al 12, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios nos demanda que le amemos a Él, porque Él nos amó primero al enviar a Jesús a morir en una cruz para darnos la salvación y la vida eterna. Nos demanda que le amemos porque nos amó primero, pero junto con eso nos demanda que nos amemos unos a otros. ¿Y cómo nos estamos amando? ¿Cómo amas a tu familia? ¿Cómo amas a tu hermano, a tu hermana de la iglesia? ¿Cómo nos estamos amando? Aquí dicen otras palabras y de acuerdo al contexto, que los discípulos amaban a Dios porque Él los amó primero. Y así es como el pueblo de Israel y ustedes y yo lo debemos de amar. Pero amar a Dios de verdad implica algo más, que así como amamos a Dios debemos de amar a todos los hermanos, o así como amamos a Dios nos debemos de amar como hermanos unos a otros. ¿Amamos a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Levante la mano. Gloria a Dios. Pues así como usted ama a Dios, también tiene que amar a su hermano o a su hermana que tiene a su lado, los de atrás, los de adelante. Todos nos tenemos que amar fraternalmente, como hermanos unos a otros. En esta primera carta de Juan y capítulo 4, pero en los versos 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Entonces amar a Dios implica, amar a Dios de verdad implica que ames a tu hermano de verdad, a los hermanos de la iglesia. Que aquí nadie se escuche que diga: ay, me cae gorda tal hermana, ay, tal hermana no me parece, ay, tal hermano no me gusta. Ay, te guste o no, si amas a Dios y Dios te amó a ti primero, tú tienes que corresponderle a Dios amando a tu hermano. Te guste o no te guste, esté guapo o esté hermosa, no importa su apariencia, su vestimenta, su cultura, su estudio, tú tienes que amar al hermano más pobre de la iglesia y darle un abrazo de amor, y cuando tenga necesidad, ayudarle. Tú tienes que amar a todo el hermano y la hermana, estén gorditos, gorditas, flacas, delgadas, bien presentadas, como sea. Tú tienes que amarles con pureza en tu corazón, no con perversión sexual. Nunca debes de andar codiciando nada de tu hermano ni de tu hermana. Nunca debes de andar hablando mal de tu hermano y de tu hermana, porque la Biblia dice que el amor no hace mal al prójimo. El amor nos lleva a ser prudentes con lo que hablamos y cómo tratamos a los demás. Eso es amar a Dios de verdad. Así que amar a Dios de verdad implica que ustedes y yo nos debemos de amar con amor fraterno, y no solo de lengüita, sino con hechos y en verdad. Eso significa que si vemos que algún hermano necesita algo y nosotros tenemos el poder para ayudarlo, pues lo ayudamos. Eso es amar a Dios de verdad. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, amar a Dios de verdad es amar a tu prójimo, amar a tu hermano de verdad, con hechos y en verdad. Y ya lo dije hace un rato, dice la carta a los Romanos que el amor no hace mal al prójimo. Y 1 Corintios 3 se dice que el amor no busca lo suyo, no busca el bien propio, no es egoísta, busca el bien del otro. Eso es amar a Dios de verdad. Y amar a Dios de verdad, pues aunque no lo traigo aquí, es tener cuidado con lo que hablas de tu hermano y de tu hermana. Es tener cuidado de que no hagas cara de fuchi cuando ves a algún hermano, sea quien sea, o hermana, sea quien sea. Trigo y cizaña vamos a crecer juntos, pero trigo y cizaña nos tenemos que amar. Peces buenos y peces malos tenemos que amarnos. Es más, la Biblia dice que nosotros tenemos que corresponder a Dios amando aún hasta tus enemigos. Dios nos demanda más a nosotros que a la gente que no conoce la palabra de allá afuera. Entonces, amar a Dios de verdad implica amar a tu hermano y a tu hermana, y con hechos, y no de lengua solamente, con hechos. Cuando veas que tu hermano tiene una necesidad y tienes poder para hacerlo, abre tu mano y ayúdale. No se trata de venir y sentarnos aquí nada más, escuchar los mensajes, irnos a casa, platicar qué bonito, me gustó este texto, este no me gustó. No se trata solo de eso, se trata que vengas, recibas la palabra y vayas y muestres el amor aún hasta los vecinos que no te caen muy bien. En el Nuevo Testamento, cuando los fariseos y saduceos le preguntaron a Jesús cuál era el gran mandamiento, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 22, verso 37. ¿Qué les dijo Jesús, hermanos? ¿Cuál es? Jesús les dijo el gran mandamiento. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primer mandamiento que le dio Dios al pueblo de Israel. Oye Israel, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. ¿Por qué lo demanda Dios? Porque Él nos amó primero y nos sigue amando. Él demanda que lo amemos.
Pero el que lo amemos también implica que tengamos que amarnos. De una vez dicen los versos 39 y 40, ahí dice que Jesús les dijo, porque le preguntaron cuál era el gran mandamiento, y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y una vez dicen los versos 39 y 40 que les dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y cabe señalar que el objetivo de los 5 libros de la ley y los libros proféticos y de toda la Biblia es que amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y claro está que no se trata solo de decir yo amo a Dios y al prójimo, sino de hacer lo que Dios dice. Eso es amar a Dios de verdad. ¿Y por qué lo hemos de hacer? Porque Él nos amó, ¿cómo? Primero. Dios nos amó primero. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ya vimos que amar a Dios implica amar a los hermanos, no de lengua, sino con hechos y en verdad. Y aquí, en esto que acabamos de leer, y se lo repito: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que amar a Dios de verdad en este punto implica lo que acabamos de leer: guardar la palabra en el corazón. Eso significa que le debemos de memorizar y hablar de ella con los hijos, estando en casa y en el camino, y cuando se llegue el momento de acostarse también, y cuando llegue el momento de levantarse también. Hoy en día, él o los que hacen esto los pueden tachar o nos pueden tachar de antiguos o fanáticos o exagerados, pero ni modo. Así es como Dios quiere que le amemos de verdad, guardando su palabra. Y la palabra guardar significa cumplir o poner en práctica. La tenemos que enseñar a quién, hablar de ella con quién, con los hijos, con la esposa, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pero hoy en día es más difícil que antes. ¿Por qué? Porque hoy casi todos tienen su celular y casi todos se meten a YouTube y casi todos están metidos en las redes y en otras cosas, y se llevan un chorro de tiempo. ¿En qué momento están leyendo la Biblia? ¿En qué momento están platicando con su esposa a la hora de acostarse? Ay, fíjate que Dios me habló, me dio esta cita bíblica. Dios me dijo aquí en su palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y los necios insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y bueno, ¿por qué me la dijo a mí si yo ya me sé ese versículo? Pero hoy sentí que salió de la Biblia y como que se hacían más grandes las letras. Siento que Dios me habló y siento que he actuado un poquito necio contigo. ¿Por qué? Porque no te trato como debo de tratarte. Y también Dios me mostró que a lo mejor tú también estás actuando necia conmigo, porque a veces me respondes bien feo y yo no te he hecho nada. Y también me mostró que los niños y las niñas también están actuando como necios porque no obedecen y nomás están peleando y están de groseros. Y me dio Dios esa cita, mi amada. Hay tiempo para eso. Antes había tiempo. Si antes eran pocos los que tenían televisión aquí en Chilpa, hace muchos años, 50 años, muy poquitos tenían televisión. Hoy, y así tenían televisión, no leían la Biblia, ni estaban hablando de la Biblia en la noche, ni al levantarse. Pues ahora
Ahora que hay un montón de tecnología, hay celulares, hay televisiones, hay redes sociales y de todo. Híjoles, ¿qué hacemos? Por eso les decía, hay quienes podrían tacharte si tú lees la Biblia hoy y la platicas en la noche y la platicas en la mañana y la platicas en la tarde y memorizas citas bíblicas y estás hablando de ello, te tachan de antiguo, pasado de moda, fanático, religioso, hipócrita. Híjole, pues qué difícil, ¿no? Pero amar a Dios implica que lo hagamos. ¿Cuántas citas bíblicas le dices a tu hijo cuando te acuestas? Dame la cita bíblica de hoy, hijo. Y le das un texto chiquito de Proverbios. O que te dé una a la semana por lo menos. Si te da una a la semana, al mes ya se aprendió 4 citas bíblicas. Al año, ¿cuántas son? Como 50, ¿no? 52. ¿Y quién lo está haciendo? Levante su mano quien lo esté haciendo. Ni uno. ¿Cómo está eso? A tu hijo que va en la prepa ya debería de saber de leer la Biblia sin que tú le digas, llegar, orar un rato, dar gracias por los alimentos, orar un rato, leer la Biblia, memorizar una cita bíblica y platicarte. Ay, ma, fíjate que Dios me habló aquí. Y dice aquí el Señor en su palabra que yo me debo de sujetar a las autoridades y respetarlas, porque las autoridades fueron puestas por Dios para castigar al que hace lo malo y no a lo bueno. Y eso me hizo entender Dios que yo debo respetar al director de la escuela donde voy, y debo respetar a los profesores y a los que ayudan a los profesores en la disciplina. Ay, yo le pedí perdón a uno de los señoras o señores que ayudan a los directores en la disciplina ahí, porque el otro día le contesté feo. ¿Platicas eso con tu hijo? Entonces, ¿qué tipo de generaciones vamos a tener más adelante? ¿Generaciones llenas de ciencia? ¿Generaciones llenas de sabiduría mundana, pero no tienen los principios bíblicos? ¿Para qué les va a servir si con toda su sabiduría se van a ir al infierno? Hermanos, amar a Dios implica que hables de esta palabra con tus hijos y que veas que se esté leyendo la palabra. Dios nos demanda eso. Si nos amó tanto y nos está amando tanto y nos seguirá amando tanto, ¿por qué no corresponder a lo que Él nos está pidiendo y para nuestro propio bien? Es como cuando le dices a tu hijo, y está chiquito el niño, no te acerques ahí porque te puedes caer. Y el hijo no te hace caso y de pronto ya se cayó y se fue al agua y al lodo. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, nos va a ir mal. ¿Cómo le debemos de demostrar a Dios que lo amamos? Memorizando la palabra. Guardar la palabra en el corazón, memorizarla y hablar de ella con los hijos, estando en casa y en el camino, y cuando se llegue el momento de acostarse también. Y cuando llegue el momento de levantarse también. Hoy en día, repito, los que hacen esto los pueden tachar de antiguos, fanáticos, exagerados, pero ni modo, así es como Dios quiere que le amemos de verdad, guardando su palabra. Y la palabra guardar significa cumplir o poner en práctica. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 1: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. ¿Cada cuándo? Todos los días. En primera de Juan capítulo 3 verso 18 dice, en otras palabras, que el amor a Dios de verdad se demuestra con hechos, no de lengua solamente, sino con hechos y en verdad. No sé si me lo ponen en la pantalla. Sí, ahí lo dice. Entonces, dicen otras palabras que el amor a Dios de verdad se demuestra con hechos. Y en Deuteronomio 11:1, y lo acabamos de leer, dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días.
Pues así es el amor a Dios. El amor de verdad a Dios lo debemos de demostrar poniendo en práctica los mandamientos. Y los mandamientos son órdenes, no son sugerencias. Son órdenes que Dios le dio al pueblo de Israel y que nos da hoy en día a ustedes y a mí. Son órdenes de Dios de lo que sí debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Como lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 5, usted lee ahí están los 10 mandamientos. Y luego lee Éxodo capítulo 20 y ahí están los 10 mandamientos, 2 veces. Y cuando Dios te habla cuando se encuentran las citas bíblicas 2 veces y el mensaje 2 veces, es que el mensaje no viene del hombre, viene de parte del Señor. Cuando sueñas 2 veces lo mismo, el sueño viene de parte de Dios. Cuando no, es pura vanidad. Por eso a veces me dice la gente: pastor, yo soñé esto. Ahora pídele a Dios que te lo vuelva a repetir y te lo confirme, para saber si es de Dios o no. Y aquí se repite en Deuteronomio 5, ahí están los 10 mandamientos. En el libro de Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos. Y ahí dice que no debemos de creer en los ídolos. Espero que usted no haya dicho: me tocaron los tamales. ¿Eso es idolatría? No debemos creer en los ídolos o en las imágenes. Espero que no traiga ahí la imagen de San Judas y San Petronila y no sé quién más traiga por ahí. Eso es diabólico. Vaya a la Biblia y eso es diabólico. La Biblia dice que lo que le ofreces a los ídolos o imágenes se lo ofreces a los demonios y no a Dios. Así es que si hay demonios, hay ídolos e imágenes en tu casa, le estás dando una autoridad territorial a los demonios para actuar en ese lugar. Por eso hay que sacar libros de brujería, hay que sacar imágenes, hay que sacar ídolos y tirarlos, quemarlos, porque eso le da poder territorial sobre ese lugar. Yo miraba que ahí tenemos el templo de la Santa Muerte, pues eso le da un poder territorial sobre el municipio. En todos los hogares donde ponen nichos y eso de imágenes y eso, le están dando un poder territorial sobre nuestro pueblo. Por eso es que no debemos, la Biblia dice que no debemos de creer en los ídolos o imágenes. No debemos de usar el nombre de Dios sin el respeto que se merece. Nada de que te lo juro por Diosito. ¿Qué Diosito ni qué nada? La Biblia dice: no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, pero no jures. Eso es usar el nombre de Dios de mala manera y con una falta de respeto. No usarás el nombre de Dios en vano, dice ahí la Biblia. En otra traducción dice: no usarás el nombre de Dios de forma irrespetuosa. Debemos de guardar el día de reposo. Tenemos que guardar el día de reposo, hermanos. Un día tienes que descansar a la semana. Y ese día pues uno tiene que estar con la familia y procurar no andar haciendo o trabajando o haciendo cosas. El hacer el bien no es pecado cuando es día de reposo, porque a veces tú estás en tu día de reposo y alguien viene: ay, me siento muy mal, ¿me puede orar por mí? Oras por él, no estás pecando. Pero si estás haciendo cosas que te van a generar un desgaste y todo eso, pues tienes que corregir, y si lo has hecho hay que pedir perdón a Dios y corregir. Pero hay que guardar el día de reposo. Debemos de respetar a mamá y papá siendo obedientes. ¿Cómo está el respeto hacia tu padre y hacia tu madre? Qué triste es mirar, y me doy cuenta, mirar familias que hemos predicado y que han conocido la palabra y que ya tienen como desde hace muchos años, y los hijos con una soberbia terrible que hasta dicen: wow, ¿de dónde salió esto? Si este chico no era así o esta chica no era así, ¿qué pasó?
Se ponen con su papá a cuestionarle y con su mamá a cuestionarle las órdenes en lugar de decir, sí, ma, sí, pa, enseguida. Ay, no, ¿por qué no mandas a fulano? No, después, no, ahorita no, yo estoy ocupado, yo estoy... Qué vergüenza. Hay hijos que se supone deben de estar en casa y llegan a las 11, 12 de la noche. ¿Dónde está el respeto hacia papá y mamá? Por ese motivo a muchos los matan allá afuera. Por ese motivo muchos chicos y chicas están enfermos y les va mal y les va a ir mal porque no aprendieron a respetar a mamá y a papá desde su corta edad. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Debemos de respetar a papá y mamá, y lo dice Éxodo 5 Deuteronomio 5 y Éxodo 20. Y ahí entra también que tengamos cuidado cómo tratamos a la gente grande, que por su edad y todo eso tienen acciones ahí medias raras. Pues ahí entra el amor, hay que ser pacientes. Tenemos que tener cuidado cómo les hemos de tratar a ellos. Si es tu papá, es tu mamá, es tu abuelito, tu abuelita, merecen respeto, ¿o no? Cuando estaban jóvenes y bien cuerdos y llenitos de vida, a lo mejor trabajaron duro para darte lo que tú necesitabas. Y a lo mejor no te corrigieron de la forma correcta y te pegaron muy feo. Hoy no se los eches en cara, por favor, porque se supone que tú estás limpio de tu corazón de rencores y resentimientos cuando tomas la cena del Señor. Entonces, ¿por qué estás recordando lo que te hicieron de chiquito, de chiquita, y echárselo en cara a tu abuelo, a tu abuela, a tu papá o a tu mamá? Una falta de respeto. Y amar a Dios de verdad implica esto, que tengamos que respetar a papá y a mamá, siendo obedientes. No debemos de matar. Y recuerden que a veces no necesitan matar físicamente. Con que aborrezcas a alguien, con que le dices yo de lejecitos, porque eso ya es aborrecer. La Biblia dice que si tú aborreces a tu hermano, eres homicida. No debemos de matar o no debemos de aborrecer a nadie. Debemos de tener nuestro corazón limpio de todo mal sentimiento en contra de cualquier persona. No debemos de cometer adulterio. Hablamos de un adulterio físico. No lo debemos de cometer con nadie. Pero también no debemos de cometer adulterio virtual, ¿no? Dice la Biblia: el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. No necesitas acostarte con nadie. Con el simple hecho de que andes mirando a otro hombre para codiciarlo, o andes mirando a otra mujer para codiciarla, ya estás pecando y ya estás mostrando falta de amor a aquel que te amó, a Dios. No debemos de hurtar o de robar. No debemos de decir falsos testimonios contra nadie. No debemos de codiciar nada de tu prójimo o prójima. Así es que amar a Dios de verdad es guardar sus mandamientos. Dios nos demanda a todos, hombres y mujeres, que lo amemos de verdad, porque Él nos amó primero. Y si alguno ya dejó de amar a Dios como lo amaba al principio, vuelva a su primer amor. Recuerde qué es lo que lo ha llevado a dejar de mostrar ese amor hacia Dios. Arrepiéntase y vuélvase al Señor antes de que venga el juicio. Entonces Dios nos demanda también a todos, hombres y mujeres, que lo amemos de verdad, porque Él nos amó primero. Y eso quiere decir que con hechos, guardando sus mandamientos. Y eso implica también que todos le tenemos que servir. Fíjense, amar a Dios significa servirle a Dios. ¿Cuántos ya dejaron de servir y no quieren saber nada de servir a Dios? Eso no es amar a Dios de verdad. Eso es falta de amor hacia Dios. Todos
El amar a Dios implica que todos le tenemos que servir, o sea, trabajar para Él. ¿Cómo? Puede ser predicando, echando la red. ¿A cuántos le has predicado desde hace 3 meses? ¿A cuántos les has compartido un testimonio de la grandeza de Dios y esa gente ha creído en Cristo? Todos tenemos que servir, porque de esa manera mostramos a Dios que lo amamos de verdad, trabajando para Él. ¿Cómo? Puede ser predicando, echando la red, puede ser dando cursos, puede ser ayudando en el aseo, puede ser dando enseñanza a los niños, puede ser sirviendo en la danza, puede ser sirviendo en la alabanza, puede ser tocando un instrumento, puede ser preparando los alimentos para la congregación como lo están haciendo los hermanos hoy. Puede ser dando de comer a un pobre, eso es servir a Dios. Puede ser visitando a los desnudos o a los pobres y ayudándolos. Puede ser haciendo todo como para Dios en el trabajo, en la escuela. Puede ser dando buen testimonio a propios y extraños. Puede ser trayendo gente a escuchar la palabra. Eso es amar a Dios de verdad. Porque no nos debemos de acostumbrar a estar asistiendo y a ser fieles a las reuniones. No nos debemos acostumbrar a ello. Debemos de venir, alabar, adorar el nombre del Señor, escuchar su palabra y luego aplicarla allá afuera. Aplicarla. Eso es amar a Dios de verdad. Y eso implica, pues, predicar la palabra, hacer todo como para Dios y no para los hombres, porque de Dios recibiremos la recompensa. Traer a gente a escuchar la palabra, invitar a personas nuevas a que vengan a curso de damas, de varones, invitar a personas nuevas que vengan a escuchar la palabra. Ellos necesitan el mensaje de la salvación. Ellos necesitan escuchar la verdad para que sean libres del poder del pecado y del diablo. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 10 versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Yo podría decir, ahora pues, Santos Franco, y usted puede poner ahí su nombre. Ahora pues Pedro, ahora pues Juan, ahora pues Roberto, ahora pues Toño, ahora pues Felipe, ahora pues Lupita, ahora pues, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Nomás que vengas y te congregues. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios y andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas ¿qué? Prosperidad. Ahí está la promesa de Dios para todos los que quieren las bendiciones. Amar a Dios de verdad, demostrándolo, sirviéndole. Y todo por la fe. Esto me recuerda a un hermano que se encarga de realizar reuniones para predicar el evangelio. Lleva 1 año y 2 meses. Y cuando empezó a hacer las reuniones, yo me acuerdo que él nada más tenía algunos negocios. A lo mejor no lo sabe, y ahorita me viene a la mente porque ha estado sirviendo al Señor, haciendo las reuniones, y ahí está cada mes y las hace, y ahora ya es socio de una inmobiliaria. Ahora ya es inversionista en la ganadería. Ahora ya habla de millones. Ahora ya, y es mucha gente a la que le da trabajo. Él no lo sabe, yo lo estoy compartiendo aquí, pero yo me doy cuenta y le puedo decir, y se lo dije que una vez, desde que ustedes están organizando las reuniones y no han bajado, yo los miro y están para arriba y para arriba. Y hasta les he dicho, mientras lo sigan haciendo, están sirviendo a Dios. ¿Y quién les va a dar la bendición? Pues Dios, ¿no?
¿Mm? Ahí está la promesa de Dios para todos los que quieran las bendiciones. Amar a Dios de verdad y demostrarlo sirviendo. Y todo por obligación, no por la fe. También les recomiendo a todos los que están sirviendo a Dios que vengan y no digan: ay, es que quiero cumplir con mi deber. Mi deber es servir, mi deber es hacer esto. No lo haga por su deber, hágalo porque ama a Dios y Él le amó a usted primero. Olvídense, es que mi deber. No, yo lo hago porque amo a Dios, porque Dios me amó primero. Eso es servir a Dios, y ahí vienen las bendiciones para los que le sirven. En este último libro de la ley, el libro de Deuteronomio, antes de terminar de escribir este libro, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le repite al pueblo de Dios todo lo que tenían que hacer para tener la bendición de Dios. Y dice en el capítulo 30, verso 16: porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En otras palabras, les repite que deben de amar a Dios de verdad, o sea, poniendo en práctica su palabra, para que cuando entraran a tomar la tierra prometida, Dios les diera todas las bendiciones que Dios promete a los que aman, a los que lo aman de verdad. Con justa razón, los libros de la ley y toda la Biblia nos enseña que Dios quiere que le amemos a Él. Mateo 7:12, ¿qué dice? No lo van a poner en la pantalla. ¿Qué dice? Trata a los demás como tú quieras ser tratado. En otra traducción de la Biblia dice: respeta si quieres ser tratado. En otra traducción personal diría: habla a los demás como quieres tú que te hablen a ti. ¿De qué estamos hablando? Del amor. Mateo 7:12 dice: esto es la ley y los profetas. Aleluya. Con justa razón, los libros de la ley y toda la Biblia nos enseña que Dios quiere que le amemos a Él y que pongamos en práctica su palabra, porque Él nos amó primero y nos sigue amando y quiere lo mejor para su pueblo. Yo no sé si los hermanos de la alabanza estén preparados, pero yo quisiera que terminemos alabando al Señor, si se pueden ir subiendo, porque es una forma de demostrar que amamos a Dios y se lo podemos expresar, aunque Él ya nos dijo que amar a Dios de verdad implica acciones reales. El Salmo 31. Repito, con justa razón, los libros de la ley y toda la Biblia nos enseña que Dios quiere que le amemos a Él y nos pongamos en práctica y que pongamos en práctica su palabra, porque Él nos amó primero y nos sigue amando y quiere lo mejor para el pueblo, para sus hijos. No es la presidenta Sheinbaum, no es ningún presidente ni ningún líder político, es Dios, el creador de los cielos y la tierra, y Él quiere lo mejor para nosotros. Él no dice: aquí manda el pueblo. No, aquí manda Dios. ¿O no? En México manda Dios, no manda el pueblo, porque si manda el pueblo estamos fritos. Salmo 31, verso 23, dice la Biblia en la traducción del lenguaje actual: ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. En otras palabras, Dios protege y bendice de acuerdo a sus promesas a los que lo aman de verdad, a los que lo demuestran siendo obedientes a su palabra. En conclusión, ya vimos que los discípulos amaban a Dios porque Él los amó primero, y así es como el pueblo de Israel, y ustedes y yo lo debemos de amar. Pero amar a Dios de verdad implica algo más, que así como amamos a Dios debemos de amar
a todos los hermanos. Nos debemos de amar, que así como Dios nos amó, así nos debemos de amar unos a otros. Ya vimos así que amar a Dios de verdad implica que ustedes y yo nos debemos de amar con amor fraterno, y no solo de lengua, sino con hechos y en verdad. Eso significa que si vemos que algún hermano necesita algo y nosotros tenemos poder para ayudarlo, pues lo ayudamos. Eso es amar a Dios de verdad. Ya vimos también que amar a Dios de verdad es guardar sus mandamientos, y eso implica que no debemos de creer en los ídolos o imágenes. No debemos de usar el nombre de Dios sin el respeto que se merece. Debemos de guardar el día de reposo, debemos de respetar a mamá y papá siendo obedientes. No debemos de matar, no debemos de cometer adulterio, no debemos de hurtar, no debemos de decir falsos testimonios contra nadie, no debemos de codiciar nada de tu prójimo o prójima. Ya vimos que amar a Dios de verdad implica leer y oír y guardar la palabra en el corazón. Eso significa que la debemos de memorizar y hablar de ella con los hijos estando en casa y en el camino, y cuando se llegue el momento de acostarse también, y cuando llegue el momento de levantarse también. Eso es amar a Dios de verdad. Hablar de su palabra día y noche, en casa y en cualquier lado. Cada que se presenta una oportunidad, predicarle a las personas. Eso es amar a Dios de verdad. Si nomás venimos aquí, le decimos que lo amamos y todo, pero no estamos haciendo nada ya, ni poniendo en práctica esto, pues no estamos amando a Dios de verdad. Ya vimos que Dios nos demanda a todos, hombres y mujeres, que lo amemos de verdad, porque Él nos amó primero, y eso quiere decir que con hechos, guardando sus mandamientos, y eso implica también que todos le tenemos que servir, o sea, trabajar para Él. ¿Cómo? Puede ser predicando, echando la red, puede ser dando cursos, puede ser ayudando en el aseo, puede ser dando enseñanza a los niños, puede ser en la danza o en la alabanza, puede ser preparando los alimentos para la congregación o dando de comer a los pobres, vistiendo a los desnudos, puede ser haciendo todo como para Dios en el trabajo, en la escuela, puede ser dando buen testimonio a propios y extraños, puede ser trayendo gente a escuchar la palabra de Dios. Eso es amar a Dios de verdad. Y Dios me dio este tema para que no nos engañemos, ni te engañes tú, hermano o hermana. Dios nos amó primero y Él nos demanda que le amemos con hechos y en verdad. Cada quien tendrá que ir mirando en qué va a demostrar que ama a Dios. Vimos que Dios nos amó primero, por ello cada uno de nosotros lo debemos de amar de verdad. Eso implica ser obedientes a su palabra. Pero a lo mejor algunos por ahí, aunque amamos a Dios de verdad, hemos cometido algunas faltas que no le agradan a Dios. Seguramente todos hemos fallado en algo. Y aún así, Dios nos sigue amando. No porque hemos cometido fallas, hemos cometido faltas, eso no quiere decir que ya Dios no nos ame. Dios nos sigue amando a pesar de que somos malos y pecadores, y uno que otro hipócrita, alguno que otro mentirosillo, alguno que otro anda haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dios te sigue amando, y Él espera que tú dejes ese pecado, esos pecadillos por ahí, y le demuestres que lo amas, dejándolos y haciendo lo bueno y recto que Él nos manda por su palabra. A pesar de nuestros errores, defectos, faltitas, faltotas, Dios nos sigue amando. Y es por ello que está escrita en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 8 y 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A ver, atrévase a levantar su mano que no ha pecado. Los que no han pecado, los que no fallan, los que son perfectos, levante su manita. No, si levanta usted su mano, nosotros no te vamos a criticar, nada más en gloria a ti, Señor. Hay uno que es perfecto aquí. No hay niños, no, los niños sí se atreven a levantar su manita, sí, se la pasamos, sean perfectos. Los niños son de Cristo, pero no hay ninguno. Nadie se atrevió a levantar la mano, porque está escrito: si confesamos, dice,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ya para terminar, le quiero invitar a que cierre sus ojos ahí donde está. Como no hubo ninguna mano que se levantara, yo le voy a animar que ahí donde está, usted se humille ante Dios, se humille ante Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Hoy me humillo delante de ti, reconozco que he pecado con mi boca, he pecado con mis pensamientos, he pecado con mis acciones. Dígale, dice la Biblia que si usted confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él nos ama y nos va a seguir amando. Mientras estemos vivos, tenemos esa oportunidad de acercarnos a Papá Dios, al que nos ama, para decirle: Papá Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. A lo mejor ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero perdóname. Pídale perdón a Dios ahí donde está. Humíllese ante el Señor. No pierda el tiempo, no me dé el avión. Platique con Dios un momento y humíllese ante Él. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, aquí, en esta mañana, aquí estamos, Señor. Oramos a ti para pedirte perdón. ¿Cuántos matrimonios estamos aquí a los cuales tú amas y seguirás amando? Y porque tú nos amaste primero, tú estás esperando que nosotros como matrimonios te demostremos que te amamos a ti, guardando los mandamientos, tratándonos con amor, corrigiéndonos en aquello que estamos mal cada quien. ¿Cuántos matrimonios estamos aquí, Señor? Y entre nosotros mismos a veces no nos tratamos con el amor, con el respeto, con la amabilidad que debemos de tratarnos. Ten misericordia, Señor. Tú nos has dado tu palabra, y a veces como matrimonio no nos mostramos ese amor como debe de ser y como tú lo demandas. A veces los hijos no aman a los padres como deben de amar a papá, siendo obedientes y a mamá. A veces los papás no amamos a los hijos como los debemos de amar. Señor, aquí estamos. Hablar de amarte a ti de verdad implica todo, Señor. No somos perfectos, pero aquí estamos reconociendo que te fallamos. Perdónanos. Como padre, te pido perdón por las faltas que he cometido con mis hijas. Como esposo, te pido perdón por las faltas que he cometido, la falta de amabilidad o fallas que he tenido para con mi esposa. Como hermano en Cristo, te pido me perdones por las fallas que he cometido con algunos de mis hermanos en esta congregación y en cualquier lugar. Como suegro, perdóname, Señor, porque seguramente alguna vez lastimé a lo mejor a mis yernos o a mi nuera. Perdóname, Dios. Como abuelo, a lo mejor he dado un mal ejemplo alguna vez a mis nietos y nietas. Perdóname. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Estoy aquí por tu pura misericordia, y he visto tu grandeza y tu poder manifestándose a nuestro favor por tu pura misericordia. Perdóname en el nombre de Jesús.